Este es el Hisense Q6QV, un modelo del 2025 con tecnología de color Quantum Dots dentro de su pantalla LCD. Tiene panel VA y tecnología de retroiluminación LED directa convencional, o sea, sin atenuación local. La V al final del nombre hace referencia a que cuenta con sistema operativo Vida. Para muchas personas el sistema operativo es una desventaja, pero para mí y para muchos usuarios el sistema operativo es muy agradable, más aún con este diseño renovado y distintas funciones que pueden resultar muy útiles, como por ejemplo contar con los asistentes de voz Alexa y el propio Vida Voice, la función juego en donde encuentras algunos videojuegos preinstalados, como por ejemplo el que te muestro para que te distraigas mientras te decides qué película ver. La opción TV Channels más para visualizar contenido en vivo, el cual puede variar de acuerdo a cada país. La función de compartir pantalla de nuestro smartphone está disponible para dispositivos con Android como sistema operativo, como también para aquellos con iOS. Tenemos un web browser propio para navegar a través de distintas páginas web y reproducir contenido multimedia. Pero lo que más destaco es la optimización y por ende excelente fluidez de este sistema operativo. Todo abre muy rápido, los videos cargan de una forma óptima, puedes adelantar y retroceder sin que sientas lag. También puedes acceder rápidamente al menú de configuraciones para modificar algunos parámetros o acceder directamente a este menú de accesos directos para, por ejemplo, cambiar el modo de imagen, entre otras opciones. Por cierto, este menú en cuanto a accesos directos puedes modificar la posición de los mismos. En general te diría que lo único malo de este sistema operativo es que si quieres instalar aplicaciones de forma externa como Magis u otras que tengan una legalidad comprometida, no lo podrás hacer. Y además es cierto que aplicaciones como Kick o Twitch aún no están disponibles, pero es probable que en un futuro lo estén. Lo digo porque Crunchyroll, por ejemplo, antes no estaba disponible en este sistema operativo, pero ahora sí lo está. En general, este televisor, además de lo mencionado en cuanto a las aplicaciones, tiene solamente dos puntos negativos o medianamente negativos. El primero es su control remoto. Personalmente, y creo que muchos pensarán igual, considero que este control remoto es excesiva e innecesariamente grande, con teclas numéricas súper innecesarias. A ver, incluso LG ya decidió quitar esas teclas de su control remoto para este 2025. En general el control remoto es demasiado feo e incómodo, aunque tal vez para muchas personas no sea algo relevante. Y el segundo punto más o menos negativo tiene que ver con los ángulos de visión, que son terribles. Esto es algo normal porque tiene panel VA. Y dije que era un punto más o menos negativo porque para muchos que estarán siempre frente a la pantalla no será un problema. Pero para aquellos que quieran disfrutar de videojuegos o partidos de fútbol con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de la pantalla del televisor, sí será un inconveniente o al menos no disfrutarán de la mejor experiencia. En escenas oscuras el rendimiento es adecuado. Es decir, el hecho de tener panel VA hace que el rendimiento sea mucho mejor en comparación a un televisor con panel IPS o ADS. Y aunque no se perciben colores negros profundos, con algunos modos de imagen el nivel de detalles es excepcional, aunque el resultado puede variar dependiendo de cada modo de imagen. Es decir, no vas a lograr el resultado de un televisor mini LED y mucho menos la experiencia de un televisor OLED, pero para lo que ofrece el televisor considero que está bien. De hecho, muchas personas aprecian tener un mejor nivel de detalles con este tipo de escenas. En cuanto a brillo y colores se desempeña bien. Recuerda que en la gama de entrada o casi gama media, como es el caso de este Hisense Q6QV, no le puedes exigir mucho en cuanto a brillo. Te recuerdo que los valores que te muestro los tomo utilizando como referencia el modo de imagen película, pero otros modos de imagen pueden generar un poco más de brillo. Los colores son muy bonitos, siento que viene muy bien calibrado de fábrica, la experiencia de alto rango dinámico es muy decente aun cuando el contenido tiene Dolby Vision, se percibe un buen nivel de detalles, buen realce de colores. No es el TV más brillante del mercado, pero para una habitación con luz tenue o totalmente oscura su desempeño es muy bueno. La uniformidad de colores grises es muy decente con poco efecto de pantalla sucia, casi imperceptible al ver contenido con mucho volumen de color.
El escalado de imagen es bueno, aparentemente realizado por medio de inteligencia artificial. Aún así, recuerda que ningún televisor 4K actual te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea baja. El manejo del movimiento es un punto fuerte de este modelo porque logra decrecer notablemente el efecto conocido como temblor, vibración o judder en caso de que así lo requieras. Para el área gaming debes saber que este televisor es compatible en 4K solo hasta los 60 Hz junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables, y debes entender que es compatible con los 120 Hz pero solamente hasta 1080p. Aparentemente no soporta la resolución 1440p. También es compatible con Dolby Vision para gaming. Cuando conectas una consola de videojuegos, automáticamente este menú cambia un poco porque tienes unas funciones extra, como por ejemplo el formato HDMI, el cual debes colocar en formato mejorado. También está la opción menú de juegos, que es como tal lo que se conoce como Game Bar. En ella tenemos distintas funciones, como por ejemplo hacer aparecer una mira en pantalla o por ejemplo hacer zoom, como te muestro que tal vez sea útil para algunas personas. Y también tenemos modos de imagen para cambiar de forma automática la configuración de brillo, colores y temperatura de color a nuestro gusto. Los tiempos de input lag y los tiempos de respuesta no los conozco y tampoco tengo un dispositivo que me permita medirlos, pero te puedo decir que en la práctica, en cuanto a input lag, se siente muy bien. Pero hablando de su relación entre el tiempo de respuesta y el efecto ghosting, digamos que no es de lo mejor. No quiero decir que el rendimiento sea terrible, pero no es excepcional, aunque más que suficiente para casi cualquier usuario que tenga en cuenta que se trata de un televisor más o menos barato con panel VA. Además, debo agregar que la cantidad de efecto ghosting decrece cuando el videojuego tiene más brillo y color, pero aún con videojuegos que tengan mucha oscuridad, la cantidad de ese efecto es muy tolerable. En cuanto a las entradas, esto es lo que vas a encontrar. Te recuerdo que este modelo no es compatible con los 120 Hz en 4K. Sí soporta el 4K, pero hasta los 60 Hz junto con alto rango dinámico y frecuencias de actualización variables, y uno de sus puertos HDMI es compatible con canal de retorno de audio mejorado. Para terminar, quiero decirte que el sistema de altavoces es normal. Está bien en cuanto a nitidez, su potencia en la práctica es muy decente. El rendimiento es adecuado para una habitación pequeña, quizás una mediana, pero si quieres más bajos y una experiencia envolvente, sí o sí tendrás que comprar una barra de sonido o un teatro en casa. Por último, si me preguntas si te recomiendo o no este modelo, te diría que sí. Simplemente recuerda sus puntos negativos: carencia de algunas aplicaciones y de la posibilidad de instalar aplicaciones externas, ángulos de visión terribles, pero recuerda que es normal porque tiene panel VA, y su control remoto, que me parece muy grande, feo y para nada ergonómico. Por todo lo demás, en cuanto a calidad gráfica, fluidez y funcionalidad del sistema operativo y sistema de altavoces, es más que bueno teniendo en cuenta su precio. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué tal te parece este televisor, lo comprarías sí o no y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal por medio de Baki, Patreon o haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción o en el comentario fijado, dándole clic al botón like si este video te ha gustado, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que sepas al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. Te dejo con la prueba del sistema de altavoces de este Hisense Q6QV de 55 pulgadas para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real. Los Maker consideraron guiar un arma tan poderosa